Hola, ¿qué tal amigos de ICAFUT? Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición de ICAFUT Digital para platicar la actualidad de la selección mexicana y también del torneo Guardianes 2020 en su fase final. Y es que justamente este próximo fin de semana la selección azteca estará encarando su última fecha FIFA del 2020 para cerrar este año atípico en todas y cada una de sus categorías. Y lo hace enfrentándose a su similar de Corea del Sur y también de Japón, dos rivales asiáticos para ponerle broche de oro a este 2020 del tricolor. Gerardo Martino dio a conocer una convocatoria en donde destaca el nombre de Irving Lozano, quien vuelve a vestir la elástica de la selección, mientras que brilla por su ausencia Alfredo Talavera, luego de su lesión. Y es por eso que tengo que comenzar contigo, Luis. Muy buena noche, ¿cómo estás? Bienvenido seas. Tengo que preguntarte, ¿cuál de estos elementos realmente va a estar considerado para Qatar 2022? Bienvenido. Bueno, primero que nada, los saludo con muchísimo gusto. Y me quedo con lo que comentas, brilla por su ausencia, pues brilla más por su ausencia porque va a estar, porque la realidad es que ese puesto está definido, que va a ser Guillermo Ochoa. Les duele aceptarlo, pero es así. Guillermo Ochoa va a ser el titular para la selección mexicana en Qatar 2022. Entonces, realmente van a tener que decidir quién es el segundo y el tercero. Y los que no lo aceptan es porque en realidad hay algo que tienen con Guillermo Ochoa, porque no encuentro a un guardameta con los mismos números que él mismo. Es cierto, tal vez no puede ser el mejor o la mejor opción, pero sí es el más constante, a diferencia de los otros porteros que te pueden aguantar 4. Ahora, el tema edad, estamos hablando del fútbol moderno. Guillermo Ochoa tiene 35 años de edad y con 2 crecería 37 para Qatar. Talavera tiene 38 y tendría 40, pero pues a la gente le gusta decir que es Alfredo Talavera solamente porque Guillermo Ochoa representa a la América. Y respondiendo puntualmente tu pregunta, ¿quiénes van a llegar? Bueno, de la MLS ningún farsante, y si llegan no van a ser titular. El único que puede llegar es Carlos Vela y punto. Rodolfo Pizarro y Alan Pulido lucen más por sus TikTok y por sus Instagram que por lo que demuestran en el terreno de juego. Los europeos todos pueden llegar, salvo cómo llegan físicamente Héctor Moreno y Andrés Guardado, se podría definir en esa situación. Ahora, los demás, pues destaca Córdoba, destaca Romo, destacan estos jovencitos que lo están haciendo bien. Henry Martín lo veo complicado porque ahí van a estar los europeos como Raúl Jiménez, como el Tecatito Corona. No veo llegando al Chicharito, honestamente ya pasó su tiempo del Chicharito, y por ahí podrían salir unos nuevos nombres. Sí me quedo con todos los europeos, creo que los europeos son de buena calidad y no de cantidad como en Estados Unidos, con ellos me quedaría. Y ahora me voy a ver muy cinematográfico con la pregunta que voy a lanzar, pero tengo que comentarte, Miguel Ángel Tort, ¿cómo lo percibes desde tu plano meramente subjetivo? ¿Coincides con Luis? Coincido en algunas cosas, pero buenas tardes a todos primero. No coincido en que va a llegar Andrés Guardado, la verdad yo siento que ya es un jugador que está viejo, se nota en la Liga Española, que ya no tiene la energía para aguantar lo que son los partidos, y ahora súmale 2 años más, Andrés Guardado no va a aguantar más que 20 minutos, entonces ¿de qué te sirve llevar a un jugador que solo te va a rendir 20 minutos, que a lo mejor te puede aportar mucho en lo que es la banca y manejar a los jugadores, pero no te va a aportar dentro del campo? Ahora, para mí, los que están muy claros que van a llegar al Mundial del 2022 son Raúl Jiménez, Tecatito Corona y Chucky Lozano, que me parece que son los más importantes y los que han estado destacando ahorita en este momento en sus clubes. Héctor Herrera poco a poco se ha ido ganando un espacio en el Atlético de Madrid, pero mientras no sea titular, yo sí considero que va a llegar. Es titular, pero ha sido titular. Ha sido titular algunos partidos, pero también ha tenido bastantes errores, entonces sí me parece que, o sea, sí va a llegar, pero no sé qué tan relevante va a ser como en los últimos mundiales, en donde era titular indiscutible en el Porto. Uy, se viene una buena pregunta. ¿La exigencia tiene que subir? Sí, por supuesto, se viene una buena pregunta más adelante respecto a la media cancha del tricolor, pero tengo que preguntarte, Rodrigo, ¿cómo percibes el tema de la cantera en selección nacional? Bueno, hablábamos de que en la última convocatoria, el Guadalajara y Monterrey habían llenado las filas del tricolor como los equipos que más elementos brindaban a la selección mexicana. Históricamente lo hacía, por ejemplo, el América. En sus inicios, prácticamente era el América vestido de verde. Pero ahora, en la actualidad, ¿cuál es ese equipo que se ha convertido en la cantera
de la selección mexicana. Buenas noches, Eder. Buenas noches a todo el auditorio y a mis compañeros. Eder, yo creo que todavía sigue siendo en la América. Te voy a explicar por qué. Porque aunque en la América hoy, nomás si hablamos de hoy, tiene a 4 convocados, que es Guillermo Ochoa, Sánchez, Henry Martin y Sebastián Córdoba, ahí ya son 4 de 23, haciendo algo similar, es un poquito como un 20%, 18% de todos. Y luego, los otros que juegan en Europa, bueno, en México, pues la cantera es América. Es lamentable, Eder, que, por ejemplo, en años anteriores, no me voy muy lejos, hace 4 años más o menos, el Porto tenía más jugadores convocados que equipos mexicanos. Por ejemplo, el Porto llegó a tener a Miguel Ayun, a Héctor Herrera, al Tecatito, hasta a Omar Gobea llegó a alcanzar en la era del Porto. O sea, tenía más convocados que el mismo Chivas, el 100% mexicano. Entonces, si me preguntas, hoy por hoy, sigo diciendo que la América sigue siendo la cantera. ¿Por qué? Porque como bien lo dijiste, la convocatoria anterior Chivas tenía pues su buen monto, pero hoy solo quedan 2 y así van a quedar tal vez 1. Y tal vez Antuna sea el único que por ahí, y porque le gusta al Tata Martino. Pero así que tú digas, qué bruto, qué nivel de Antuna, pues tampoco. Por supuesto que iba a llamar a Antuna. Antuna le gusta marcarle a Guatemala, a Argelia, por supuesto, a equipos que bueno, ya conocemos cuál es el historial de Uriel Antuna. David, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo ves? Bienvenido a ti, bienvenido a los compañeros que se integran en esta ocasión y por supuesto un saludo afectuoso a todo el público que nos está viendo. ¿Cómo yo veo esta selección? Bastante bien, con bastantes jugadores nuevos, ya esa generación dorada de la que estábamos tan acostumbrados y en ocasiones tan hartos, creo que ya poco a poco se está rompiendo, se está olvidando. En general me sorprenden algunos de los comentarios que hacen los compañeros, como por ejemplo el de Guillermo Ochoa, en lo personal, y de lo que yo estuve viendo hace algunas semanas por parte de otros medios de información que ellos tenían, mencionaban que el propio Tata Martino recién llegó, no le gustaba del todo Guillermo Ochoa y estaba buscando nacionalizar a un portero extranjero. Yo creo que con lo de Talavera, que viene jugando bastante bien, con Pumas, que aparte de todo, precisamente por eso solicitó el cambio de llegar a Pumas, un equipo que tiene muchísimo más cobertura que el Toluca. Me parece que la disputa por la portería va a estar bastante peleada, porque los dos porteros son bastante buenos, pero yo sí creo que Talavera, en la actualidad, si el Mundial comenzara mañana, sin duda para mí el portero titular sería Talavera. David, no seas ridículo. ¿Quieres hacer una pelea donde no la hay? Talavera no va a estar en liguilla. O sea, si físicamente no está Talavera, lo quieres meter en una disputa con uno de los porteros más regulares. Ahora, este tema, el Tata Martino, que quiere naturalizar ahora, ¿es el mismo Tata Martino que dijo que no iba a convocar a Henry Martín porque no le caía bien, o que dijo que iba a regresar a Carlos Vela? ¿Es el mismo Tata Martino o es otro Tata Martino que lo que dice va a hacer? Porque realmente él ha mencionado muchas mentiras que no se ha terminado por cumplir. A ver, David. Mira, para mí, en lo personal, yo sí creo que lo del portero, lo de Talavera, sí va a estar disputado. Las lesiones las tienen todos. Hasta el propio Ochoa la tuvo hace unas cuantas semanas 41. Que se perdió un partido. 41. Si se mantiene en un físico increíble, puede seguir jugando. Ya vemos a Zlatan Ibrahimovic con 39 años y sigue rompiéndola en Italia. Por favor, viendo que la posición permite que estos futbolistas, estos arqueros puedan ser muchísimo más longevos y su proceso de retiro sea muchísimo más tardado que un futbolista como un centrodelantero. Fue valiente. ¿Cuántas lesiones en los últimos años ha tenido Talavera y cuántas ha tenido Ochoa? No hizo nada. Te voy a responder tu tarea, pero tú dime, ¿cuántas lesiones ha tenido? No es que lo hagas. Sí, yo te lo pregunto porque tengo el dato. Talavera se ha lesionado más. Bríndalo a la gente, por favor. Cuando ha tenido la presión, no sabe qué hacer con la presión. Talavera no es un portero para que vaya a un mundial, pero lo quieren poner por esa dualidad que existe y que representa el equipo América. Si fuera tan bueno Talavera, hoy estaría aquí, pero si no estás físicamente, o sea, ¿por qué
crees que se lesiona al final del torneo? Porque no puede llevar toda exigencia con un equipo lleno de muertos, porque no puede llevar toda esa exigencia todo el torneo. Hoy ese grande que nos manejaba, que solamente había perdido un partido, hoy ese grande va a ser desinflado porque van a vender uno de sus delanteros y porque el delantero ya está pensando en qué equipo va a jugar la próxima temporada y porque su portero está lesionado. No es lo mismo. América y Pumas tienen exigencias diferentes. Luis, pero ¿no consideras que ahora el caso de, por ejemplo, Guillermo Ochoa viene también volviendo de una lesión? O sea, tampoco se ha escapado del tema de las lesiones, pero lo que a mí me llama la atención es que no hay algún otro portero, no hay algún otro elemento que pueda figurar como portero en la selección mexicana y que le compita a un Guillermo Ochoa que apenas viene regresando de una lesión y que no se encuentra en su mejor nivel. ¿Qué opinas, Rodrigo? ¿Cómo lo percibes tú esta situación? Realmente, desde hace mucho se dice que la portería mexicana ha estado bien resguardada, pero ahorita está, como tú lo bien mencionas, Eder, en una crisis. ¿Qué pasa? Después de Talavera, ¿quién puede ser? Hugo González, y Hugo González ya también está medianamente, si no veterano, pero pues sí ya tiene sus 30 años. Y lamentablemente ni en su ciudad lo querían cuando llegaron. Cuando llegó a Monterrey le decían apodos groseros, peyorantes, que realmente no eran para un portero de calidad. A Ochoa nunca he oído, bueno, a Ochoa le dicen la coladera o lo que ustedes quieran decir, pero para que te metan goles tienes que estar. ¿Y quién es el que además ha estado constante? Ochoa. Eso sí, es lamentable que después de Hugo González no haya nada, porque tal vez nos quieran vender a Acevedo. Acevedo se ha tragado uno que otro gol fácil, que era, bueno, fácil lo podemos decir, pero en el campo es donde se define. Pero le han tirado riflazos de más de 40 metros y le han metido un gol que no han sido ni siquiera colocados. O sea, Acevedo tampoco es el monstruo que nos quieren hacer vender. Miguel Ángel Tor, ¿qué opinas en ese sentido respecto a Guillermo Ochoa? Porque yo sé que eres un defensor innato de Guillermo Ochoa, pero ¿por qué Guillermo Ochoa, a pesar de que no se ha visto su mejor nivel en las Águilas del América, por qué debería seguir siendo considerado para figurar bajo los 3 palos del tricolor? Mira, a pesar de que no ha sido el mejor nivel que ha tenido en América y en la Liga Mexicana, sigue siendo considerado el mejor portero en la Liga Mexicana actualmente, peleando con Nahuel. Así con eso te digo todo. Talavera es el primer año en el que destaca realmente como portero y tiene 39 años. Por favor, ¿qué me van a decir de un portero de 39 años que destaca hasta los 39 años? Cuando Guillermo Ochoa destacó desde el primer momento que se paró en los 3 palos del América y fue el único portero que tuvo el valor de irse a Europa bajando su sueldo, irse a un equipo demasiado pinche desde mi punto de vista, un equipo mediocre, pero logró mejoró su físico y ahora por eso tenemos el mejor portero mexicano para la portería mexicana. Es Luis, que la misma gente que hoy le está tirando a Ochoa por sus irregularidades y dicen es que va a llegar viejo, y fueron los mismos que aplaudieron cuando pusieron de titular al Conejo Pérez en los mundiales pasados. Hay que entender algo, y aquí yo sí hice la tarea para que tomes nota, David. Hay que entender los porteros de formación y los porteros que ya están completos para competición. Formación, competición. Acevedo, Jurado, todos los que quieran mencionar son de formación. Y los de competición es el caso ya de los consolidados como Ochoa y como Talavera. No estoy diciendo que Talavera sea un mal portero, realmente es un buen portero. La única diferencia entre Talavera y Ochoa, si nos vamos a la cuestión técnica, son los equipos que han jugado. Es esto, te va a dar, si eres guardameta de América, para empezar, para ser guardameta de América tienes que ser un personaje y tienes que ser un líder. Y ya vimos el caso como Becerra, Navarrete, Hugo González, que no pudieron con la titularidad de América. Entonces, el problema de Talavera, si Talavera estuviera en el América, Talavera fuera el titular de la selección. ¿Por qué? Porque estar en América tiene una exigencia al triple y esa exigencia es la que te catapulta y te hace mejor versión para estar en selección mexicana. Ok. En ese sentido, tengo que preguntarte, Luis, para dejar un poquito ya el tema de Guillermo Ochoa. Me parece que Guillermo Ochoa hoy por hoy sigue teniendo entonces la titularidad ganada, a pesar de que todavía no se anuncie la hoja de alineaciones con las que Gerardo el Tata Martino va a partir en estos compromisos. A pesar de ello, por lo menos sí tiene en uno de ellos comprada su titularidad, ya sea porque se llame Guillermo Ochoa o ya sea porque juegue en el América. Pero tengo que preguntarte en tema más global.
¿para qué está esta selección de Gerardo el Tata Martino? Porque mucho se ha hablado que Martino, que el proyecto para 2026, que la victoria contra Holanda, contra Estados Unidos, Costa Rica, etcétera, la dolorosa derrota contra Argentina, pero ¿cuál es el verdadero nivel o para cuál es el techo? ¿Cuál es el techo? Definámoslo así, de esta selección nacional. Bueno, lo que ha demostrado, recordemos que estos partidos amistosos que ha tenido el Tata Martino han sido en una pandemia, realmente no se ha seguido esos procesos, ese miniciclo o ese macrociclo previo a las eliminatorias, pero yo creo que esta selección, por lo que ha demostrado hasta el momento, está por lo que han hecho otras selecciones. No es una selección tan atractiva como otros años, como en Rusia 2018, como en Brasil 2014, Alemania 2006, Francia 98. No es la misma selección, no tiene futbolistas líderes. Sí, físicamente es una de las mejores selecciones por la juventud, por la cantera, por esos jugadores que han trabajado, pero realmente es que el Tata Martino, pues lo que ha demostrado hasta el momento, titubea mucho a la hora de declarar. A lo mejor, y si nos basamos en declaraciones, no puede ser así. Pero bueno, recordemos que son partidos de formación. Realmente todavía no se sabe cuál va a ser el cuadro titular de la selección mexicana. Y por eso saca a tantos monstruos de la MLS y monstruos en el tema de cómo juegan, no porque representan ese miedo. Y esa es la realidad. Entonces, yo creo que esta selección pues no ha demostrado algo que nos haga creer que pueda pasar el quinto partido. ¿Qué opinas, Rodrigo? ¿Coincides con Luis o esta selección sí puede dar algo más que las otras no? Te lo voy a poner así, Eder. Realmente yo veo la situación que puede venir el técnico que sea, el que ustedes me digan, Pep Guardiola, Mourinho, el que ustedes quieran. Pero si México no mejora la defensa, jamás se va a poder. ¿Por qué? Te lo voy a poner un ejemplo rapidito. 2004, Copa América, Brasil nos golea 5-0. 2007, en Copa América, un trazo largo, agense, Argentina abre el marcador. 2010, un error de Osorio, al Conejo abre nuevamente el marcador. 2014, no saber cubrir en un tiro de esquina y que posteriormente sea un penal en pelota parada, también elimina a México. Y así te puedo decir que en los momentos difíciles México no sabe defender. O sea, puede venir el que sea, pero, y justamente te lo digo ahorita, no hay defensas para el futuro. Realmente me dicen, Néstor Araujo, vimos que un Lautaro Jiménez que apenas iba emergiendo, ¡pum!, 2 goles. Y, o sea, no hay defensas. Yo digo, puede venir el que sea, pero si no se practica la defensa y cubrir bien las zonas y cubrir en los momentos de presión, en realidad no vamos a llegar, no va a llegar a ningún lado la selección mexicana. David, parece que Rodrigo quiere ver el catenacho en la selección mexicana. ¿Qué sucede? ¿Coincides con él o cómo lo percibes en ese lado? ¿Tiene que mejorar eso o qué tiene que mejorar la selección para alcanzar su nivel top? Yo en lo personal comparto con la cuestión de la defensiva. Creo que México a lo largo de bastante tiempo ha defendido mal, a pesar de que ha tenido buenos nombres en la defensa, pero siempre terminan por fallar en los momentos determinantes y terminamos por ser eliminados en diferentes competiciones. Ya tan solo vemos ese 7-0 que se sufrió en la Copa América Bicentenario contra Chile. Entonces, sí me parece que hay aspectos a mejorar, pero también considero que esta selección ha venido haciendo un buen proceso, donde ya conocen la derrota, donde saben que tienen áreas de oportunidad a mejorar y también saben que tienen aspectos positivos, especialmente en la cuestión del ataque, pero sí creo que hay aspectos en la defensa que sí tienen que seguir mejorando para poder ser un equipo muchísimo más completo. También es cierto lo que mencionaba Luis, esta selección quizás no tiene los nombres que antes tenía, que no necesariamente era porque tenían un buen momento. La carrera de Javier Hernández, de esta última generación, siempre fue sumamente irregular. Lo mismo sucedió con Giovanni Dos Santos y algunos nombres más. Me parece que en ese sentido esta selección sí empieza a apuntar a que al menos los futbolistas que están en Europa, algunos de ellos sí empiezan a tener cierta constancia en los equipos que están jugando, y eso a mí me parece que es algo muy importante. Miguel Ángel Tort, ¿cómo lo percibes tú? ¿Qué tiene Gerardo el Tata Martino que no tengan sus antecesores para poder llevar a esta selección a ese quinto plano, a ese quinto partido tan necesitado por la afición del tricolor? A mí me parece que el Tata Martino está viviendo una etapa, un proceso de cambio generacional. Entonces eso le puede ayudar a él a ir formando a los jugadores a su estilo de juego, a diferencia de otros entrenadores que llegaron con jugadores ya formados, que ya sabían cómo jugar, y no era igual
la referencia que tienen de entrenador a jugador o de jugador a entrenador. Entonces sí me parece que esa es una ventaja. También me parece que le han estado ayudando mucho más al Tata Martino a conseguir partidos de mayor envergadura, algo que no pasó en otros ciclos, y pues eso también le da un chance a esta selección de ir mejorando poco a poco, en lugar de andar jugando con unos Guatemalas, que también ha jugado el Tata Martino, pero por lo menos ha tenido otro tipo de partidos con selecciones que normalmente no se ven las caras y que no saben cómo juegan. Ok, ahora Luis, algo muy importante. Por ejemplo, este 2020 se ha caracterizado para la selección mexicana, además de la pandemia por el COVID-19, por la ausencia de jugadores que se niegan a participar con la selección mexicana. Tal es el caso, por ejemplo, de Mier y también el más famoso en los últimos meses, o en el último mes, de el Chapito Montes. ¿Qué pasa con el Chapito Montes? ¿Qué pasa? ¿Realmente le puede ofrecer algo diferente a la selección mexicana, a ese medio campo que era de lo que platicábamos al inicio de pues este enlace que tenemos? ¿Realmente le puede ofrecer algo más el Chapito Montes o simplemente el caso del Chapito es una hipérbole? Mira, sí le puede aportar algo diferente a la selección. No podemos negar que hoy por hoy es el mejor jugador del fútbol mexicano. O de la Liga MX. Futbolísticamente hablando y técnicamente hablando. Pero para representar un país y sobre todo para trascender, también se trascende con la mente. Irán Mier y el Chapito Montes no tienen eso, no tienen eso. Por eso están en el equipo que están, porque realmente no les da el aspecto de hacer algo diferente o hacer algo más. Mira, para mí se me hace una tremenda estupidez que los futbolistas que se niegan a venir a la selección se digan ser los mejores. Los mejores están en la selección, punto. Y ahí está. Entonces, yo siento que a veces hace más cuadro el decir, ¿por qué no están estos futbolistas? ¿Por qué no representan a la selección mexicana? Porque su mente no les da. Sí ha salido a decir unas declaraciones donde cuando él quiso demostrar, no pudo, ni modo, a ver, te informo que hay futbolistas, como el caso de Guillermo Ochoa, que tuvo que comer banca en Alemania 2006 porque era muy joven y porque obviamente Osvaldo Sánchez era muchísimo mejor que él en ese momento. Y cuando todo apuntalaba que iba a ser en Sudáfrica 2010, viene el Conejo Pérez. Entonces, para representar a la selección mexicana tiene que haber un proceso de constancia, de resiliencia, de aguantar trancazos. Y si no tienen esa mente, ni modo, no están para jugar en selección, punto. Podrán ser muy buenos en el León, en las Chivas, en la MLS, compararse con futbolistas ya prácticamente retirados de Europa, pero si no tienes la mente para trascender en selección, ni modo, ni modo. Hoy la selección necesita más Cuauhtémocs blancos, que difícilmente creo que pueda volver a ver uno por lo que han demostrado, y menos estos futbolistas. No puede ser posible que suene más esto de futbolistas que se han negado a venir a la selección y que no suene futbolistas que han levantado la mano y se han ido a Europa. David, la petición del Chapito Montes en la selección mexicana es un síntoma de ausencia de liderazgo en el terreno de juego y también en el vestidor del tricolor. No, mira, yo no comparto con lo que menciona Luis. A mí me parece que la mentalidad, Chapito sí la tiene. Lo vemos reflejado con cómo trabaja León. Pero Luis menciona algo que es sumamente importante, que se llaman circunstancias e incluso gustos. Él no lo menciona directamente, pero se puede mencionar a nivel de un análisis del discurso que él realizó. Porque Cuauhtémoc Blanco, es cierto, fue un gran líder, pero no fue al Mundial de 2006. Salió porque la Volpe no quiso. El Conejo Pérez estuvo en 2010 por cuestión de gustos. Javier Aguirre lo prefirió a él por encima de otros arqueros, como el caso de Guillermo Ochoa. En 2014, Guillermo Ochoa toma la titularidad, siendo que Jesús Corona estaba en mucho mejor momento. Entonces, a mí sí me parece que no todo termina por ser con base en lo que yo haga, sino también termina por ser cuestiones de gustos y de circunstancias. Y si el Tata a lo mejor no ve en este aspecto a Montes como un futbolista que le pueda desarrollar un mejor juego, también me termina pareciendo sensato que Montes agarre y diga, ¿sabes qué? Mejor me voy. Porque aparte de todo, él dijo, mire, él lo mencionó en una de las entrevistas que brindó, no voy a esperar que me den la titularidad así porque sí, solamente porque soy el mejor de la liga en este momento. Yo voy a buscar la titularidad, voy a lucharla,
pero al menos sí espero que se me dé la oportunidad de pelear por ella. Él considera que ni siquiera esa oportunidad se le ha brindado. Entonces, en ese aspecto, sí me parece sumamente oportuno y válido por ambas partes. Yo sí considero que en este caso lo de Tata Martino, ambos han sido honestos, han sido claros y yo no veo problema. Me parece, por ejemplo, una circunstancia distinta de que él diga que no, a, por ejemplo, en el caso de Carlos Vela, y que por una cuestión de indisciplina que sucedió hace muchos años, se terminó negando otros tantos más, hasta que 2018 acepta, termina, se desilusiona, y ahora sí, vámonos. Ahí sí me parece más una cuestión de mentalidad, por ejemplo, en el caso de él, que en el de propio Montes. A ver, Luis, te veo con ganas de réplica. Y se centran en Chapito Montes porque alguien y lo mencionan precisamente por esto. Hoy el tema mercadotecnia es el Chapito Montes, pero así como hay muchos, y todos ellos a un lado. Me hablas de circunstancias, el fútbol es de circunstancias. No me puedes comparar a Cuauhtémoc Blanco con el Chapito Montes porque fue algo personal con el técnico. Esa cuestión por el tema de los gustos, por lo menos el Conejo se estaba entrenando y estaba ahí, pero ya que desde el simple hecho y el discurso que sacas de, no, me voy a bajar, porque no me han dado la oportunidad, y por qué no, y por qué he demostrado, y por qué tengo el talento, se demuestra en la cancha, es fútbol, no política, es con hechos, punto. Se tiene que demostrar en la cancha y a ver si es muy mentalidad, si realmente fuera de mentalidad, ¿por qué está en el León y por qué no está en Europa? No, es que hay que analizar las circunstancias. Ese discurso me lo han vendido y me venden propuestas así de esos futbolistas. Por eso convocan a cada pedazo de futbolista, precisamente por esto, porque los solapamos. Si no están en selección y no quieren estar, que se larguen, punto. Punto. Y no por falta de liderazgo. Punto, que se vayan. Si no tienen esa mentalidad para demostrar en la cancha, que se larguen. La selección no necesita ese tipo de futbolistas agachones. O sea, resulta que por hacer la tarea, por pararme temprano, me tengan que poner 10. No, si quiero 10, lo demuestro trabajando todos los días y no exigiendo. No, quiero ya mi 10. Sí, Luis. Sí, ¿Qué opinas? A ver, Miguel Ángel. Si trabajas todos los días y no te toman en cuenta, como es el caso del Chapito Montes, que es un jugador infravalorado, la verdad. ¿Infravalorado? Infravalorado. Ponen a Pizarro de titular en la selección mexicana. Por el amor de Dios, Pizarro no pasa el balón, no sabe qué hacer con el balón. Cuando tenemos a un 10 de calidad como Chapito Montes, que ha demostrado que tiene la visión de campo para dar un pase de calidad que genere una oportunidad de gol, ponen a un jugador como Pizarro y ponen a Pizarro por encima de Chapito Montes. Pero no tiene la mentalidad, Miguel Ángel Tor, no tiene la mentalidad del Chapito. Tampoco es que Pizarro se va a poner ahí, ¿eh? Por favor, también Pizarro. Es porque el entrenador está enamorado con la MLS, no entiende. Bueno, a ver, si el ahora Chapito ha Montes tardado mucho quiere tiempo. Ahora, ha tardado mucho tiempo en que Chapito Montes regrese a la selección, porque tampoco le gustaba, por ejemplo, a este colombiano, al entrenador que se fue. Sí, a Osorio no le gustaba tanto, pero entonces, a Osorio era por el tamaño, no era por la calidad del jugador. Por ejemplo, exactamente. Iba por cosas que no tienen sentido. A ver, Rodrigo. Ok, Eder, ya que realicé toda esta discusión, nomás le recuerdo algo. O sea, yo que también defendí ahorita a Ochoa también en el proceso del el Chepo de la Torre dijo, si no me das la titularidad no voy. O sea, ahorita creemos que Ochoa, a todos ha venido. O sea, independientemente de que estuviera en Europa o no, también se tenía que competir aquí en la selección. O sea, yo no lo veo tanto por mentalidad, porque Ochoa lo tiene, pero también el Chapito, yo no creo que le haga falta el Chapito a la selección, la verdad. Pero, o sea, el Chapito a lo mejor se cree el mejor de México, o sea, del fútbol mexicano, de la liga, y pues si él se cree eso, y si él cree que no se le da la oportunidad, pues también es muy digno de poder decir, pues no voy. También a mí se me hace algo erróneo, pero cada cabeza es un mundo, o sea, no podemos meternos así de tajante, no, el Chapito no tiene mentalidad, o no, el Chapito no, pues no quiere ir, y pues no, tampoco hay que rogarle, porque Chapitos hay varios en esta selección, la verdad. Por Dios, parece que estamos hablando de Lionel Messi, estamos hablando de Lionel Messi. No, pero a ver, Eder. Sería, como en el caso de Ribéry, que se negaba rotundamente a ir a la selección francesa. Eso sí es malo, porque a él sí se le daba la oportunidad de jugar, él sí era un titular indiscutible, y aún así no quería ir a esa selección. Este es el caso contrario, él lo llaman, pero para ir a la banca, ni siquiera le dan minutos para poder mostrarse con la selección. 10 minutos, por favor, que se muestren 10 minutos. O sea, es que Eder, es algo ilógico, son suposiciones, son Messi. suposiciones. A ver, David. No, a ver, Messi. Adelante. A ver, Messi. A ver, Eder.
No es que sea Messi, obviamente no, y él mismo lo expresó, él agarró y mencionó, es que ni siquiera en los entrenamientos de cuando se ponen el interescuadra 11 contra 11, ni siquiera ahí me dan el chance de probarme en el equipo de los suplentes, ni siquiera ahí me agarran y me mandan a pelotear con otros compañeros de la sub o cosas así. Entonces dije, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Si no me van a contemplar, hasta me va a afectar en el ritmo de juego con mi equipo, que Luis mencionaba, que el 10 y que hice la tarea. Pues la tarea del futbolista mexicano es trabajar bien en la liga donde se encuentre, en el equipo donde se encuentre, y en ese sentido, Chapito Montes lo ha hecho bastante bien. Ahí está su tarea. El premio es ir a la selección mexicana, en teoría, pero también lo mencioné. Si para el entrenador no le interesas, no le acomodas, no entras en su esquema táctico, etcétera, 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 pues simplemente no pasa nada. O sea, y también él lo mencionó, yo insisto, estamos haciendo un huracán en un vaso de agua. A ver, ya para ir cerrando este tema, se nos está acabando el tiempo y si nos lo indica la producción, tengo que preguntarle para cerrar ya el tema de la selección mexicana y tocar nada más un poquito el tema del torneo Guardianes 2020 puntual. ¿Qué equipo, ya sea de repechaje o sea de los que entran a la liguilla directamente, es el que pierde más con este parón que van a tener después de la fecha FIFA? Y bueno, en el caso de los que entran directamente a la liguilla, todavía tendrán que esperar el repechaje. ¿Qué opina Rodrigo? ¿Cuál es el equipo? Puntual tu comentario, por favor. Para mí, Eder, Pumas, porque no había mostrado un buen juego, pero más o menos se iba enrachado. Tal vez estos 2 semanas y media que le van a afectar, tal vez pierda un poco ese rol que traía de que estaba engarzada. Para mí, Pumas, tajantemente. Para mí el conjunto de León, y está demostrado que puedes tener buena temporada regular, pero si no tienes un buen cierre, de nada, absolutamente de nada va a servir. Le jugó en la última jornada de la temporada regular un Toluca más intensivo y le termina sacando el empate a 2. Entonces para mí es el conjunto de León, porque si bien es cierto que Pumas y América pues pueden recuperar algunos refuerzos, el caso de Cruz Azul, el tema de la mentalidad, los otros van a salir beneficiados. El único que no, por lo que ha demostrado, es el conjunto de León. Es el líder, faltando 2 jornadas, y le falta eso. El más afectado va a ser el conjunto de León. Miguel Ángel Tort. Yo concuerdo con Luis, va a ser el León porque pues viene enrachado, ya saben cómo juegan. Sí. Y no tenían ninguna lesión, entonces ellos realmente no necesitaban este parón, ellos lo que necesitaban era que el torneo continuara para seguir con esta misma racha y esta misma línea para ser campeones. Seguramente este tema nos dará para la próxima semana, ya que estemos más cercanos a que se juegue el certamen de Guardianes 2020. Puntual tu comentario, David. Para mí Cruz Azul, porque no es novedad que después de las fechas FIFA, Cruz Azul se cae, y para mí que esta no va a ser la excepción. Ok, pues es así entonces como cerramos esta edición de ICAFUT Digital. Un gustazo que nos acompañe el día de hoy. Recuerde estar al pendiente de todas las plataformas digitales de ICAFUT y por supuesto también de ICAFUT Digital. A nombre del profesor Enrique Contreras, les agradecemos su presencia. Nos vemos.